Así que damos gracias al Señor de poder estar en este lugar y declaramos que Él es el Señor, ¿verdad? Quiero que queden su rostro un minuto. Declaramos zona santa este lugar. Declaramos una zona de gracia, una zona de poder, una zona de misericordia, una zona de bondad. Oramos para que cada rincón de este lugar sea lleno de tu gracia, lleno de tu poder, Señor. Oro para que esta noche se cumplan propósitos tuyos. Donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí. Estás ahí para ayudarnos, estás ahí para sanarnos, como decía el pastor. Estás ahí para levantarnos. Y gracias te damos en esta noche por ser parte del cuerpo de Cristo. Bendice a los pastores, bendice a las pastoras, a la familia, bendice a la iglesia. Que tu nombre sea glorificado en esta noche. Que la presencia del Espíritu Santo tome control de cada uno de nosotros. Que no sea mi palabra, sino sea tu palabra. Que no sea mi gracia, sino que sea tu gracia. Bendícenos en esta noche. Que podamos ser benditos tuyos que nos hemos reunido en torno a la palabra del Señor. Háblanos a través de tu palabra. Declaramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga tu reino. Venga tu reino en este lugar, venga tu reino en mi casa, venga tu reino en mi familia, venga tu reino en mis hijos, venga tu reino en mi lugar de trabajo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Versículo 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Dice así la Biblia: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Dios bendiga su palabra. Quiero esta noche, esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y quiero ser intencional. Jesús, pregunta, ¿Jesús era intencional? Jesús era intencional. Cuando uno ve San Juan capítulo 4, dice que él va a Samaria y se fue al pozo, y mientras los discípulos fueron a comprar a la ciudad, él se quedó en el pozo y apareció una mujer. Cristo era intencional. ¿Qué significa una persona intencional? Es una persona que piensa, que crea lo que va a hacer. Nosotros durante años, yo soy pastor 35 años, durante años hemos estado, será de Dios, no será de Dios, será de Dios, no será de Dios. Entonces Dios busca gente intencional. Cuando Israel sale de Egipto, Dios endureció el corazón del faraón. Dios es un Dios intencional, es un Dios de propósito. Dios tiene propósitos.
David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios es un Dios intencional. La Biblia dice que su palabra no vuelve vacía, sino que Él hará lo que Él quiera y será prosperada su palabra en todos aquellos que Él la envíe. Entonces esta noche, a través de esta palabra, yo quiero ser intencional. Yo quiero marcar una palabra de ir más allá de nuestros límites, de ir más allá de la lógica, de ir más allá de lo acostumbrado, de ir más allá. Todo el mundo está acelerado, todo el mundo va avanzando rápidamente a paso agigantado. Nosotros, la iglesia, nos quedamos ahí. Entonces Dios busca gente que tenga intención de hacer cosas extraordinarias para Dios. Entonces, a través de esta palabra, yo quiero ser intencional. Yo quiero llevarlos a algo mayor de lo que Dios tiene. Yo no los conozco mucho, no sé mucho de ustedes, pero creo que Dios quiere llevarlos más allá. Y lo bueno de esto, que la iniciativa viene de Dios. La iniciativa no viene de nosotros, viene de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice en Ezequiel 47, versículo 3: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El varón representa al ángel de Dios que viene y inspira para que el hombre se atreva a andar 1000 codos. 1000 codos son como 500 metros. Más o menos son como 500 metros. Entonces él viene con una wincha para medir. ¿Qué significa medir? Lo escribí. Son distancias. El crecimiento desmedido determina la magnitud o la distancia a la que hemos de alcanzar. Entonces para eso necesitamos la wincha para medir, para poder ver desde un lugar donde queremos llegar. Entonces aquí viene la iniciativa de parte del Señor. Es Dios que aparece a través del ángel diciendo, quiero que te atrevas, quiero que salgas del confort, del lugar de confort, y que le creas a Dios y que creas que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Midió 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hay una versión que dice, me hizo cruzarla. Otra versión dice, me hizo atravesarla. Otra versión dice, me ordenó cruzar la corriente. Y eso habla que la motivación viene de parte de Dios. Ahora, de ti depende si tú y yo creemos. Recuerda lo que dice Apocalipsis: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aunque Dios tiene poder para echar abajo la puerta de nuestro corazón, pero Él espera que tú tomes la decisión de creer de que hay 1000 codos a los cuales tú tienes que llegar. La Biblia dice que la iniciativa viene de parte del Señor y el agua le llegó a los tobillos. ¿Qué simboliza que el agua llegue a los tobillos? Es una experiencia cómoda, es refrescante. No requiere de mucho esfuerzo. Es cuando tú y yo estamos en la orilla del río. Es rico, es agradable, no requiere mucho esfuerzo. Y de repente nuestra religión o nuestro sistema religioso es así, no requiere mucho esfuerzo. Vamos el domingo a la iglesia, de repente el día jueves, no requiere mucho esfuerzo. Entonces llegamos con el agua hasta los tobillos. Entonces para muchos de repente es grato venir solamente el día domingo. Entonces es agradable. ¿Por qué? Porque la motivación es 1000 codos y el agua llega hasta los tobillos. Ahora, el agua sale del altar de Dios. El río sale del altar de Dios. Entonces el agua le llega a los tobillos. Y cuando el agua le llegó a los tobillos, el ángel va 1000 codos más y le dice, 1000 codos más. Entonces él sale del agua hasta los tobillos y dice que la palabra es que el agua le llegó a las rodillas. Diga conmigo, las rodillas. Eso nos recuerda nuestras limitaciones, nuestras debilidades.
y que tarde que temprano tú y yo tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él y reconocer que separados de Él nosotros nada podemos hacer. Entonces el agua nos llega hasta las rodillas. Siempre la motivación viene de parte del Señor para ir más allá. Yo creo que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú y yo no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos. Somos los que crecemos, somos los que vamos más allá de nuestros límites. Entonces la Biblia señala que el agua le llegó hasta las rodillas, pero el ángel sigue avanzando otros 500. Él no se detuvo con el agua hasta las rodillas. De gente que busca a Dios, ora a Dios, se arrodilla, le pide a Dios fuerza, ayúdame, ayúdame, ayúdame y ayúdame. Sino que Dios dice, vamos, 500 codos más, 1000 codos más, atrévete. Y yo he venido de parte del Señor a desafiarlos con esta palabra. Y quiero declarar esta palabra en la vida de ustedes, de poder ir más allá de lo que han logrado, más allá de lo que han alcanzado, más allá, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces la Biblia dice que el agua llegó hasta los lomos. ¿Dónde llegó el agua? Hasta los lomos. ¿Sabía usted que en los lomos radica nuestra fuerza? Ahí está nuestra fuerza, en los lomos. David decía que Dios le dijo a David, de tus lomos saldrán reyes y sacerdotes para Dios, de tus lomos. Ahí radica nuestra fuerza, en nuestros lomos. Dice que Abraham, cuando entregó el diezmo a Melquisedec, dice que en sus lomos estaban sus generaciones. Ahí estaba su fuerza. ¿Dónde está mi fuerza? Mi fuerza está cuando yo diezmo. Mi fuerza, ahí está mi fuerza. Cuando yo no diezmo me debilito, pero cuando yo diezmo, ahí está mi fuerza. De los lomos salen reyes y sacerdotes para Dios. De nuestros lomos. Pero ahí radica tu fuerza. La persona que diezma, una persona que es fiel con su diezmo, ahí está su fuerza. Ahí está su gracia. Ahí está su bendición. Yo llevo 35 años desde que me convertí, 40 años que estoy diezmando. Y ahí está mi fuerza. Ahí radica mi fuerza, en la generosidad. Ahí radica mi fuerza, porque de los lomos, el ángel le dice, y dice que el agua le llegó a los lomos, pero aún podía pisar. Aún podía tocar. Y cuando tú tocas piso, aún tú tienes confianza en ti mismo. Aún tú tienes confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque te sostienes en algo. Póntese conmigo, de mis lomos saldrán reyes y sacerdotes. No saldrán drogadictos, sino que saldrán reyes y sacerdotes para Dios. Porque ahí radica tu fuerza. Ahí está tu fuerza. Si usted me pregunta a mí, Chaparro, ¿cuál ha sido el éxito del ministerio? Ha estado en los diezmos. Ahí está la fuerza, el crecimiento. Ahí ha estado la bendición. Ha sido nuestros diezmos. ¿Sabes lo que es el diezmo? Ahí está tu fuerza. Y cuando no lo haces, te debilitas. Y cuando lo haces, te fortaleces. Hace pocos años atrás, hace 4 años, compramos un terreno inmenso en Santiago, 1,5 hectáreas en el Parero 6 de Vicuña Maquena, a 2 cuadras, hermoso, y costaba mucho dinero. No teníamos dinero, no sé si a ustedes les sobra, pero a nosotros no nos sobra. No teníamos nada, lo único que teníamos era una sinagoga. Era lo único que teníamos. Pero aquello nos costaba mucho recurso. Comprar aquello. Y me tomé de la palabra que si somos fieles, fiel el que nos llamó. Entonces yo le dije, Señor, como Ezequías, acuérdate que he hecho las cosas que te agradan. Acuérdate que he sido fiel con mis diezmos. Dame ese terreno, dámelo. No tengo los recursos, pero tú eres dueño del cielo y de la tierra. Tú eres dueño de todo. Dámelo. Y yo he sido fiel contigo.
El rey le dijo, cuando el profeta le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir, él le dijo a Dios, acuérdate que he hecho las cosas que te agradan. ¿Por qué se nos muere la gente de cáncer en las iglesias? Porque no tenemos reserva moral para decirle a Dios, acuérdate que he sido fiel. La gente se nos muere, oramos, ungimos, le hablamos lengua y se nos muere igual. Porque no tenemos nada que decirle a Dios, solo apelando a la misericordia. Solo apelando a la misericordia. Y cuando tú y yo apelamos a la misericordia, somos expuestos. Pero es distinto cuando tú tienes un argumento, una reserva moral para poder decirle a Dios, acuérdate, he hecho las cosas que te agradan. Y Él es justo. ¿Qué es lo que le dijo Dios al profeta? Devuélvete y dile que le doy 15 años más de vida, porque Dios es justo, porque Dios es fiel. Yo cada vez que veo una hermana con cáncer, le digo, tanto que te demoraste. Porque llegan ya con el cáncer ramificado, solo apelando a la misericordia. Entonces Dios quiere que usted y yo podamos ser gente intencional. Hay gente de mala intención, pero somos de buena intención. De poder crear y pensar de lo que queremos. Entonces cuando compramos ese terreno, que para nosotros era algo tan imposible, yo me aferré de eso. Señor, yo he sido fiel con mi diezmo. Imagínense, pararme delante de Dios a comprar un terreno grande y no le diezmo a Dios. Pero yo quiero ese terreno, pero nunca he diezmado. ¿Cuántas veces usted se va a un lugar a comprar una casa y dice, me gusta esa casa, Señor, dame esa casa? No tiene casa, dame la casa. Pero no hemos sido nunca fieles. Y se vendió la casa. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es grande. Entonces los lomos. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham cuando entregó sus diezmos? En sus lomos estaban sus generaciones. Cuando yo entregué mi primer diezmo allá en Ancud, aquí en la isla grande de Chiloé, cuando era carabinero, ahí el primer diezmo que yo entregué no estaba casado, no tenía hijos, pero lo estaba entregando por Israel, David, Fernando y Daniela, por todos mis hijos. Estaba entregando mis diezmos por mis hijos. No tenía hijos, pero lo estaba entregando por mis hijos. Entonces el ángel le dice, 1000 codos más. Y el agua le llegó a los lomos. Ahí está tu fuerza. Ahí radica tu fuerza. ¿Pueden poner la pantalla, por favor? Job 40:16. Podemos poner Job 40:16. Mira lo que dice Job 40:16. Así dice. Job 40:16. O lo busco yo. He aquí ahora, diga conmigo, ahora. Que su fuerza está en sus. ¿Dónde está la fuerza? En los lomos. Y su vigor en los músculos de su vientre. O sea, mis hijos saldrán reyes y sacerdotes para Dios. No solo sacerdotes, también serán reyes. 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 Amén. Entonces, he aquí ahora que su fuerza está, no va a estar, está en tus lomos. Entonces el agua le llegó a los lomos, pero todavía podía sujetar, podía confiar en lo que estaba pisando. ¿Y qué es lo que hace el ángel? El ángel dice, atrévete, 1000 codos más. Pregunta, ¿dónde está usted? Con el agua a los tobillos, con el agua a las rodillas, con el agua a los lomos. Pero Dios está diciendo, atrévete. Atrévete. No te conformes. Atrévete. Y el ángel hizo 1000 codos más. Siempre la iniciativa del crecimiento y el desarrollo viene de parte de Dios. Dios diciendo, vamos, atrévete. Y esta noche Dios le está diciendo a usted, atrévanse. Si están haciendo las cosas correctamente, si están haciendo las cosas que a Dios le agrada, lo que pidan. Porque lo que pida será hecho. Entonces Dios está diciéndole en esta noche, atrévanse. No se conformen.
Y empezó a caminar. Y llegó un momento en que ya no se pudo porque tuvo que nadar. Y eso simboliza depender de Dios. Señoras y señores, hermanos, amigos, pastores, amigos, llega un momento en nuestra vida que tenemos que depender de Dios. En todas las áreas, depender de Dios. Necesitamos depender de Dios para hacer su obra. Depender de Dios. El reino es impredecible. Tú nunca sabes lo que pasa en el reino. Entonces necesitamos depender de Dios. ¿Cuánto dice conmigo? Necesito depender de Dios. Quiero que vayamos al Salmo 92:12. Salmo 92:12. Se lo podemos poner en la pantalla, por favor. Del 10, por favor. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Mirará mis ojos sobre mis enemigos, oirá mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. ¿Dónde florecemos? En el atrio, porque del atrio, del altar, sale el río de Dios. Yo he crecido en el altar, he madurado en el altar, porque sé que en el altar, del altar sale el río de Dios. Entonces cuando por la mañana me voy a orar, todas las mañanas a orar, a buscar el rostro del Señor, invierno, otoño, verano y primavera, me tomo siempre de esta palabra: Señor, yo en tu atrio crezco. Ahí crecemos. Esa es la manera de crecer, en el atrio, en la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y seremos como las palmeras y vamos a crecer. Y vamos a crecer. Pero Dios busca gente que sea determinante. De repente viene un propósito, dice, y ahí estamos. Si es de Dios, no es de Dios. Si es de Dios, buscamos un profeta. No tengo nada contra los profetas, pero buscando algo que nos confirme. Cuando Dios anda buscando un hombre que le crea, Dios busca un hombre que le crea, una mujer que le crea, y poder vivir una experiencia extraordinaria. Imagínense, yo tengo 35 años de pastor. En los últimos años hemos tenido un crecimiento extraordinario. Los primeros 10 años no vimos una. Literalmente no vi una en 10 años. Pero llega un momento en que Dios te abre las puertas y las ventanas de los cielos. Hoy día estamos haciendo 2 cultos y el domingo 4, este domingo, vamos a hacer una tercera reunión. Tenemos 4,000 sillas en la iglesia, 4,000 sillas. ¿Cómo está llegando la gente? ¿Cómo Dios está trayendo a la gente? ¿Por qué? Porque Dios busca gente que le diga, atrévete, 1,000 codos más. Ahora tenemos que nadar, ahora estamos dependiendo de Dios, dependemos de Él. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, porque somos del Señor. Entonces llega un momento en que tú dependes de Dios. Estuve como 20 años con 1,000 personas, 20 años con 1,000 personas, no salía de las 1,000 personas. Hasta que entendí que tenía que irme al atrio y doblar mis rodillas delante de su presencia solo. Habían días que pasaba puro frío, pero había otro día que Él me estaba esperando. No hay otra manera. El crecimiento es monopolio de Dios. Yo riego, otro planta, pero el crecimiento viene de parte de Dios. El crecimiento es un monopolio de Dios. Dios se lo da a quien Él quiere. Conmigo se demoró más de 30 años. Tanto. Imagínense, 30 años. Y cuando inauguramos la iglesia, al mes aparecen 2 noticias que casi nos matan. Número 1, David, cáncer, mi hijo. El segundo, cáncer. Y segunda noticia, un infarto a mi corazón. ¡Pah! Al miocardio, para morirme, así instantánea. ¡Pah! Después de haber inaugurado la iglesia, me pasó lo que le pasó a Elías. Después que cayó fuego del cielo, al otro día se va arrancando una mujer. No es tan fácil. De repente criticamos a los grandes, que no es tan fácil la cuestión. Uno tiene que preguntar de por qué son grandes, más que criticarlo porque son grandes.
Imagínense, el David, el segundo, cáncer. Y yo con un infarto al corazón, con un corazón que debería funcionar a 70 y estaba funcionando al 36%. Apenas así. Y en las noches me bajaba tanto que de repente que me podía venir una muerte súbita. Así son las cosas difíciles, complejas, que un pastor tiene que vivir. Este año, escúcheme, este año ha sido uno de los años más difíciles para los pastores. Más difícil para los pastores, en todos los ámbitos. Yo soy pastor de pastores. Ha sido el año más complejo para los pastores. El infierno se ha levantado contra el liderazgo. ¿Quién quiere ser pastor? ¿Sabe usted cuántos requisitos para ser un pastor? 17 requisitos. 17 requisitos. Cuando uno empieza a leer los requisitos del pastor. Yo cuando postulé a los carabineros, lo único que me pidieron que sea chileno, octavo básico y no tener los pies planos. Y no tener los pies planos. 3 requisitos. Pero para ser pastor, tantos requisitos. Para ser un pastor, tantos requisitos. Para ser oficial, para ser diácono, 7 requisitos. 7. A las mujeres, 4 requisitos. Solo 4 requisitos para las mujeres. Número 1, que sean honestas. Número 2, que no sean calumniadoras. Número 3, sobria. Y número 4, fieles en todo. 4 requisitos. A los diáconos, a los oficiales, 7. ¿Cuántos? 7. 7 requisitos. Al pastor, 17 requisitos. Yo hubiera sabido, se lo digo con harta honestidad, hubiera sabido todos esos requisitos. Yo prefiero terminar de carabinero, jubilado de carabinero. Jubilado de carabinero a los 30 años. Pero no vi esto yo. La letra chica. Porque imagínense, ¿cuál es la mejor empresa de Puerto Montt? La más grande empresa. Ahí no te dicen, quiero que sus hijos estén en sujeción, no quiero que tenga problemas con los de adentro, con los de afuera. No, no te piden eso, te ven la parte solamente técnica, no la parte moral. Pero para ser un pastor, te está pidiendo marido de una sola mujer. Te está pidiendo que seas irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, cuéntela, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga la escondición del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Tito le agregó otros más, le agregó 6 más. Capítulo 1, que tengan los hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. No, yo hubiera preferido ser carabinero. Por eso me costó tanto. Aparte que mi mamá no era evangélica, mi papá no era evangélico, mi abuelo no era evangélico, nadie en mi familia era evangélico. Al primero que llamó Dios fue a mí. Entonces imagínense todas las equivocaciones que tuve, todos los errores que cometí. Por eso cuando yo veo a un pastor, lo respeto. Porque no es fácil ser pastor, porque tiene que ver toda esta lista.
Ahora, por qué Dios da esta lista? Para que cuando ese hombre de Dios levante las manos al cielo, algo suceda, algo pase. La Biblia dice, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Algo tiene que suceder cuando ese hombre de Dios cumple todos esos requisitos. Algo tiene que pasar en el reino espiritual. Acuérdese de Moisés cuando subió a la cumbre del monte y levantó los brazos al cielo. Y cuando él mantenía los brazos al cielo, ¿qué es lo que había? Firmeza en sus manos y prevalecía Israel. Pero cuando sus brazos se cansaban, ¿qué había? Israel se debilitaba. Entonces la importancia del hombre de Dios. Y la Biblia dice que Aarón y Hur estaban levantando los brazos. Aarón y Hur. Ahora, cuando Dios ve que tiene que levantar al sacerdote, Dios nombra a Aarón. Y Hur representa a la iglesia. Hur representa a la iglesia. Porque cuando Dios le dice a Moisés, he llamado a Besael, hijo de Uri, hijo de Hur, o sea, el nieto de ese que le levantó los brazos al pastor, el nieto de ese, Dios dice, lo he llenado del Espíritu Santo, lo he llenado con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de inteligencia, le he dado capacidades, habilidades para inventar diseño, para trabajar el oro, para trabajar el bronce, no para trabajar en el fondo de la feria, sino para trabajar oro, para trabajar plata. Entonces cuando Dios busca a alguien, ¿qué es lo que hace Dios? Voy a levantar al nieto de Hur. ¿Y quién es Hur? El que le levantó los brazos al pastor. ¿Cuál es la experiencia de los pastores que construyen? Los hermanos se van de la iglesia. Los hermanos se van de la iglesia. Y lo único que Dios le estaba dando una oportunidad para levantar los brazos. ¿Para qué? Para que cuando Dios tuviera que levantar gente, para que cuando Dios tuviera que levantar a la gente importante en Puerto Montt, sean los hijos, sean los nietos de esa gente que levanta los brazos al pastor. No que se cuelga de los brazos del pastor, sino que levanta los brazos al pastor. Entonces cuando Dios tiene que mirar a alguien para levantarlo, ¿a quién levanta? ¿Por qué las cárceles están llenas de nuestros hijos? Porque hemos sido murmuradores en contra de nuestros pastores, los hemos criticado, los hemos hecho sufrir. Nuestras cárceles están llenas de hijos de gente que es evangélica, porque Dios los trajo a la iglesia para levantar brazos, para construir, para el desarrollo, para el crecimiento. Se lo dice un ferretero. Pero ¿qué hace la gente cuando ve que el pastor tiene visión de cosas grandes? Vámonos, nos van a sacar toda la plata aquí, así que vámonos. Cuando Dios los llevó a levantar los brazos, ¿para qué? Para que el día de mañana Dios va a necesitar un Hur, un hijo de Hur. Dios necesitaba un Aarón para que sea mi sacerdocio, él y sus hijos y los hijos de sus hijos por generaciones. Nosotros somos raros los evangélicos, pensamos todo al contrario. Dije somos, no dije son, para que nadie se ofenda. Somos raros. Cuando vemos que alguien crece nos enojamos, nos molestamos, cuando deberíamos alegrarnos, deberíamos dar gracias al Señor y en vez de criticarlo, preguntarle ¿cómo lo haces? ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el favor? Dígame que no somos raros. Cuando veo a otros crecer me enojo, me molesto. Ojalá que le vaya mal. Si somos un cuerpo, somos un cuerpo. Todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. A todos nos necesitamos. Nadie en sobra. En el reino nadie en sobra. Pero todos no pueden ser cabezas, no todos pueden ser manos. Entonces debemos saber cuál es el don, el talento y la gracia que Dios le dio. Pero porque los dones son para la edificación de la iglesia. Yo no voy a envidiar el don cuando el don me va a beneficiar a mí, porque voy a ser bendecido a través del don de Él. Pero ¿qué es lo que hago yo? Envidio lo que Él tiene. Mil codos más.
Atrévanse. La tierra está llena de su gloria. Yo estuve en Dallas hace poquito en una iglesia, en un congreso que nos invitaron a escuchar, a ver todo eso. Y una cosa que más me llamó la atención de esa iglesia es que no pidieron ofrenda. Pastores no pidieron ofrenda. Y yo por mí decía, me están quitando la bendición de mi ofrenda, mis $100. Y durante 2 días nos alimentaron 5,000 personas, unas carpas inmensas. ¿Usted cree que pidieron una ofrenda? No pidieron nada. Y la chica que nos andaba trayendo, llegó un momento y dijo, oye, ¿por qué no piden ofrenda? ¿Y sabe lo que me dijo ella? Nosotros somos como Jacob, dijo. ¿Cómo es eso? Jacob en Betel dijo, de todo lo que me diere, apartaré el diezmo para Dios. Y nosotros damos ofrendas continuas todos los días. No tenemos que esperar un culto para dar una ofrenda. No tenemos que esperar el día domingo para traer una ofrenda a Dios. Nosotros todos los días, de lo que recibimos, por línea, Santander.cl, Yo traté de hacerla en Santiago, no me resultó la cuestión. No me resultó en Santiago. Casi quiebro. Porque la gente dice, ay, qué bueno que no piden ofrenda. No, ellos dan todos los días. O sea, si todos los días reciben, todos los días dan. Es como la Biblia habla de la ofrenda continua. ¿Sabía usted que la Biblia habla de la ofrenda continua? Todos los días era una ofrenda continua. Entonces, si yo recibo, no tengo que esperar el culto para alabar a Dios y que Dios me toque. Porque nosotros para pedir ofrenda tenemos que motivarlo, incentivarlo, contarle una historia. Si podemos llorar, lloramos. Si podemos manipularlo, lo manipulamos. Para que crezca la ofrenda. Diga conmigo 1000 codos más. Diga conmigo, necesito 1000 codos más. Pongamos Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6. ¿Por qué es tan importante esto del desarrollo? ¿Por qué es tan importante de ir más allá de la lógica? ¿Por qué es tan importante ir más allá de lo establecido? Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 13, versículo 6. ¿Se apagó la pantalla? Se lo leo. Lucas capítulo 13. Dice así, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Diga conmigo, no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años, diga conmigo, hace 3 años, que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no la halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Diga conmigo, déjala este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala después. ¿Por qué esto del desarrollo, de ir avanzando, de ir creciendo? Porque una vez al año el Señor viene a ver nuestros frutos. Una vez al año el Señor viene a ver nuestra higuera, si estamos dando fruto o somos puras hojas. El Señor viene a ver nuestra higuera una vez al año. Él desciende para ver nuestros frutos. Recuerde que lo que dice la Biblia, por los frutos se conoce un árbol. Por su fruto. Y Él viene una vez, y había un año pasado, 2 años pasados. Al 3er año Dios dijo, córtenla. Se acabó. Pero el que estaba ahí, que representa a Cristo, el que estaba ahí dijo, déjame trabajar en ella, déjame abonarla, déjame ayudarla. Ahora, si ya no da fruto con todo lo que voy a hacer con ella, entonces córtala. Por eso es importante el desarrollo. Por eso tenemos que tú y yo ser determinantes, ser intencionales. Ser personas que somos intencionales. Sé lo que quiero, sé dónde voy a llegar, sé lo que vamos a lograr con la ayuda del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén, hermanos. Él viene una vez al año a ver los frutos. En el reino hay mucha abundancia, pero tú y yo insistimos con menos. En el reino de Dios hay mucha abundancia, pero tú y yo insistimos con menos. Cuando Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guardarnos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza.
Dios le dice a Abraham cuando lo saca de la tienda y lo saca de la tienda y le muestra las estrellas y dice, cuéntala. Y él le dice, así va a ser tu descendencia. La motivación viene de parte del Señor. Esta palabra no tiene que volver vacía, sino que tú y yo tenemos que vivir esta palabra. No te conformes con el agua hasta los tobillos. Y a lo mejor has avanzado y el agua te llega hasta los lomos, pero te conformaste con el agua en los lomos. ¿Y por qué te conformaste? Porque todavía tenías la seguridad. Podías depender de ti mismo, podías depender de ti misma. No dependías de nadie. Pero Dios quiere que te vayas a nadar. Dios quiere que dependas de Él. Dios quiere que te atrevas a depender netamente del Señor. Y Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado, atrévete. Vamos, atrévete. Zacarías capítulo 2. Vámonos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 2. Dos, 1. Alcé después mis ojos y miré. He aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. He aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel, diga conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor y para gloria estaré en medio de ella. Había un hombre que iba a medir Jerusalén y apareció otro hombre que dijo, no la midas. Dios va a hacer el muro. Dios va a hacer sus muros. Pero venía alguien a medirlo. Pero apareció otro ángel y dice, sin muros. Ampliar, ensanchar, crecer. Los años se nos pasan. Los días pasan, los meses pasan. No tenemos la fuerza. Y necesitamos establecer su reino en Puerto Montt. Amén, hermanos. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. No podemos esperar otra generación. Ustedes son la generación. No podemos esperar que nazca otra generación. Tenemos que ser nosotros. Dios tiene que cambiarnos, Dios tiene que transformarnos, cambiar nuestra mentalidad y tener la mente de Cristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Necesitamos, sin muros, ampliar, ensanchar, crecer. Hoy día nuestra iglesia nos quedó pequeña, vamos con el tercer culto y tenemos que ensancharnos y tenemos que atrevernos. Si ya Él lo hizo, Dios lo va a seguir haciendo. Entonces Dios busca gente que le crea, gente que se atreva a creer en sus promesas, en su fidelidad, en su poder y en su gracia. Quiero que pongamos por favor en la pantalla Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Se apagó otra vez. Mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Cuando nosotros compramos el terreno, lo primero que me hicieron firmar fue una promesa. Eso fue lo primero que firmé, una promesa. El terreno no era de nosotros, era solo una promesa. Y el temor que tengo, que tú estés lleno de promesa, ¿no?
estamos llenos de promesas. Pablo dice en Hebreos 7 que Melquisedec bendijo al que tenía la promesa. Recuerde que Abraham tenía la promesa en Génesis 12. Él tenía la promesa. Pero ¿qué es lo que necesitaba? La bendición. Necesitaba la bendición. Él tenía la promesa. Y la única manera para que se desate la promesa era que Melquisedec, el sacerdote, lo bendijera. ¿Y cuándo lo bendijo? Cuando Abraham le entregó los diezmos. Dice que Melquisedec lo bendijo. Y cuando lo bendijo se desataron las promesas. Entonces yo firmo una promesa. Ahí se dice que ese terreno lo quiero comprar, me ponen el valor, pero es una promesa, no es mío el terreno, solo es una promesa. ¿Cuándo se transformó en una realidad? Cuando llevé un valevista a la notaría y ahí me hicieron una compraventa. Y con la compraventa el terreno era de la organización. Pero primero fue una promesa. Por eso Pablo en Hebreos 7 Él lo dice literalmente, que Melquisedec bendijo al que tenía la promesa. Entonces tú y yo estamos llenos de promesa. Al no entregar mi diezmo, ¿qué pasa cuando yo no diezmo? No se desatan las promesas. Solo es una promesa. Promesa, promesa, promesa. Cuando yo entrego mi diezmo, ¿qué es lo que ocurre? Se desata la promesa. Se desata. Me di cuenta que son buenos para gritar ustedes. Ahora nadie grita. Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. A quien en sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo. Diga conmigo, de todo. De todo. Pablo podía haber corregido eso. Pablo podía haber dicho los diezmos no. Pero Pablo no corrigió todo. A quien en sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia. ¿Qué más? También Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La mayor revelación que en Melquisedec la tiene Pablo. Moisés escribió Génesis. Y lo único que Moisés escribe de Melquisedec, rey de Salem. Pero quien tiene la mayor revelación es Pablo. Si usted compara Génesis 14 con Hebreos 7, usted se va a dar cuenta fácilmente que quien tiene la mayor revelación de quién es Melquisedec es Pablo. Considerad pues cuál grande era este, a quien aún Abraham del patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía diga conmigo, tenía las, no dice la promesa, las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, diga conmigo, aquí. En Puerto Montt, diga en Puerto Montt. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales,
punto y coma, pero allí uno de quien sea testimonio de que vive. Dos personas reciben tus diezmos. Un hombre mortal, que tarde que temprano se va a morir. Yo recibo los diezmos en la iglesia, me voy a morir, pero también lo recibe uno que vive. O sea, dos personas reciben tus diezmos, el pastor y el que vive. Y toda esa revelación, ¿quién la tiene? Pablo. Me encanta Pablo. Quiero ser intencional. Yo quiero que el Señor los lleve a otros niveles, a otras etapas. Pero no son solo etapas espirituales. Buscar primero el reino y lo demás viene. Paralelamente crecen los dos juntos. Paralelamente crecen los dos juntos. No solo tengo que buscar el reino, buscar primeramente, eso es lo primero. Yo tengo que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. Dios me va a añadir. O sea, paralelamente crecen las dos juntas. No crecen así. Buscar solo el reino, sino que las dos van paralelamente creciendo. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Era paralelo. No era solo con Dios y con los hombres no, sino que crecían de manera paralela. En el reino, también crecemos en el reino, pero no crecemos solo reino, sino que Dios también añade. Cuando tú creces en el reino, cuando tú vienes al atrio y creces en el atrio, Dios te añade, no tengo que buscarlo, Dios te añade todo lo que tú y yo necesitamos. Todo lo que tú y yo necesitamos. Todo. Romanos 8:31 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya Él hizo lo más grande, morir en la cruz por nosotros, Él hizo lo más poderoso, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo no me va a dar 5.000 metros para honrar su nombre? 10.000 metros, 15.000 metros para glorificar su nombre. Si ya Él hizo el sacrificio más grande, ¿cómo no? Por eso Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué tú y yo no alcanzamos todas las cosas? Porque hay cosas que podemos lograr solo nosotros, pero con Él se logra todo. Con Él lo logramos todo, logramos todas las cosas. Todas las cosas. El Señor sanó al David de su cáncer. Mi corazón, que estaba más muerto que vivo, Dios me lo transformó, Dios me lo fortaleció. Pero había que pasar el trago amargo, había que pasar esa prueba, había que pasarla. No es solo crecimiento, recurso. No, ahí tenemos que vivir es Getsemaní. Tenemos que vivirlo. La Biblia dice que Dios nunca nos dará cargas mayores de las que tú y yo podamos sobrellevar. Y Dios conoce la capacidad de aguante que tenemos. Amén. Que Dios nos bendiga. Él nos ha traído esta noche para hacernos la pregunta simple: ¿hasta dónde te está llegando el agua? ¿A los tobillos? ¿A las rodillas? ¿A los lomos? ¿O estás nadando en lo profundo? ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y él, ¿qué dijo? Lo haré en tu palabra. En tu palabra lo voy a hacer. Usted tiene que tomarse esta palabra y usted tiene que hacerlo en su palabra. Y la Biblia dice que la barca de Pedro se empezó a llenar. Y dice que cuando Pedro llegó a la orilla, cayó de rodilla y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque el temor de Dios había caído en Pedro. El temor de Dios, cuando vio la abundancia. Señoras y señores, abundancia no es libertinaje. Abundancia produce temor de Dios.
La abundancia produce temor de Dios. Nosotros los evangélicos, cuando tenemos harto, nos olvidamos de la iglesia, no venimos a la iglesia y somos como el hijo pródigo. Pero tiene que pasarnos lo que le pasó a Pedro. Pedro cayó de rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque el temor de Dios se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban ahí. La abundancia produce temor. Perdone que insista, la abundancia produce temor, no produce libertinaje de hacer lo que yo quiero, sino que me produce temor. Más vengo a la iglesia, más generoso soy, más alabo al Señor, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido grande, porque Dios ha sido extraordinario. No éramos nadie, mas Dios le plació de llenar nuestra barca. Dios llena mi barca. ¡Ey! ¿Cuántos creen que Dios la llena? Dios llena mi barca. Entonces, ¿hasta dónde me está llegando el agua? Y hablé con mi mujer, le dije: Jessica, me voy a salir de los carabineros. Vivíamos de los carabineros. Ese era mi sustento. Yo era pastor y era carabinero. Y yo le dije: Jessica, ¿qué piensas tú? ¿Y sabes lo que me dijo mi mujer? Porque a veces son las mujeres. A veces, no siempre. Porque una mujer busca la estabilidad, la seguridad. Y Jessica me dijo estas palabras, nunca me voy a olvidar. Si tú lo pensaste y tú lo consideraste, y yo creo que tú eres un hombre de Dios, y si tú consideras que tienes que salirte, yo te apoyo. Yo te apoyo. Y me salí. Si usted me pregunta, desde el día que yo me salí, ¿me faltó algo? Nunca. Nunca. Nunca nos faltó nada. Nunca. Porque no hemos visto justos desamparados. Entonces, de repente queremos tener fe, pero no queremos dar pasos de fe. Entonces dice: bueno, ¿cómo es la cuestión? Querís tener fe, pero da pasos de fe. Pisa el agua para que el mar se abra. ¿Cuántos creen que el reino no es por vista? Es por fe. Y mucha gente se asegura, lo ha asegurado. Se asegura. Yo tengo un chico que lo mandé a ver una ciudad. Dijo: voy a ir a probar. ¿Cómo cree que usted que le fue? Horrible. Porque fue por vista. Fue por vista. Y esto es por fe. Y a Dios le agrada a la gente que tiene fe. Y el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve. Fe no es pasado, fe es futuro. La fe es presente, la fe está adelante, la fe es esperanza. La fe no es pasado. Entonces yo tengo que creer que hay algo glorioso delante. Por eso el ángel decía: atrévete 1000 codos más. Y después atrévete 1000 codos más. Esas son etapas. Esas son literalmente etapas que tú y yo tenemos que ir pasando. Si yo me miro 10 años atrás, yo no soy el mismo, porque tuve que ir pasando etapas. De una cosa estamos seguros: que el agua sale del altar para sanar a las naciones. Y yo necesito estar en el atrio para crecer. Necesito estar en el atrio para crecer. De otra manera, solo será una buena intención. Solo será una buena intención. Necesitamos ser intencionales. Pensar. Este año nosotros declaramos el año en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, de consolidación, de consolidarnos. Ha sido tremendo cómo Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero pasaron muchos años. Muchos años. Creo que viene un gran avivamiento sobre Chile.
Algo extraordinario viene. Prepárense. Prepare las arcas. Prepárense. Algo extraordinario viene sobre Chile. Algo glorioso viene sobre nuestra nación. ¿Cuántos lo creen que así va a ser? Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores? Quiero terminar con este pasaje. Ponga atención, por favor. Silencio, por favor. Dice el profeta Ageo: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuánto dice conmigo grandes cosas? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Versículo 28 del capítulo 2 de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? No es primero Dios derrama espíritu y después Dios llena las eras de trigo. Primero Dios llena las eras de trigo. Primero Dios restituye todo lo que te robó la oruga, el saltón y el revoltón. Vas a comer hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y después de eso derramaré de mi Espíritu Santo. Versión chilena. ¿Qué significa? Nos prospera. Primero Dios llena los lagares. ¿Me escuchan, verdad? A ver. Dios llena los lagares primero. Y después que tú comes hasta saciaro, después de ver la bendición de Dios, dice la Biblia, y después de eso. O sea, ¿cuál es la condición para que Dios derrame el Espíritu Santo? Primero Dios te prospera. Pregunta, ¿por qué? Porque muchas veces tú y yo queremos avivamiento para que Dios salve a mi marido. Y avivamiento es salvar una nación. Avivamiento es sanar ciudades, salvar ciudades, países. Por eso Dios te suple primero todas tus necesidades. Dios provee todas tus necesidades. Y la condición es esa. Primero Dios te llena los lagares. Primero Dios te sacia. Así dice la Biblia. Primero Dios lo hace. Y después de eso, dice Ageo, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dice Pedro en el capítulo 2? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. ¿Qué significa eso? Que en cualquier tiempo que hayan hombres que crean, yo derramaré de mi espíritu.
Pero ¿cuál es la condición primero? Primero Dios nos bendice. Nosotros los evangélicos tenemos todo lo contrario. Queremos recibir el Espíritu Santo para que Dios me dé una casa. Queremos que venga el Espíritu Santo para tener una mejor pega. De mi Espíritu Santo. Después de eso. Por eso Pedro dice, en los postreros días, o sea, donde hay un hombre, una mujer que crea, Dios derramará de su presencia, de su Espíritu, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier edad. Por eso cada cierto tiempo Dios está moviéndose en todas partes del mundo. Porque siempre Dios despierta el corazón de un hombre o de una mujer que tiene pasión por las cosas del Señor. Pero tú y yo a veces buscamos primero el avivamiento para que Dios me responda por un hijo, cuando el propósito de un avivamiento no es ese. El propósito es ganar a una nación. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana, esta noche. Pueden orar conmigo. Ore conmigo. Señor Jesús, esta noche yo quiero darte gracias. Yo quiero pedirte en esta hora que tú me hagas un hombre o una mujer intencional, que sea hábil para ti, Señor, que tenga capacidades poco comunes. Dame esta noche capacidades extraordinarias. Dame dones espirituales. Dame los talentos para poder desarrollarme, para poder crecer y llegar al propósito que tú has diseñado para mi vida. Yo te pido en esta hora, perdóname. Me he conformado con el agua hasta los tobillos, pero tú me estás desafiando con el agua hasta las rodillas. Y tú me sigues desafiando con el agua a poder llegar más allá en los lomos. Y tú me sigues desafiando para que yo vaya a nadar y a depender de ti. Hay algo extraordinario, hay algo glorioso que tú quieres hacer en mi vida. Ayúdame a entenderlo. Separa todo lo que impide tu gloria. Atamos demonios, espíritus contrarios que impiden mi desarrollo, mi crecimiento, de poder entender cuál es la buena, cuál es la agradable y cuál es la perfecta voluntad del Señor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente será así. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo alabo tu nombre, glorifico tu nombre y te doy gracias en esta noche. Bendícenos, pudre mi yugo, quita mi carga. Quiero ser libre esta noche. En el nombre de Jesús, de lo recibido te damos. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Gracias, muchas gracias por
porque tu amor es grande, tu misericordia es grande. En el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Así sea.